En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hoy celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero de la Orden de Predicadores y doctor de la Iglesia. Nació alrededor del año 1225. Estudió primero en el monasterio de Montecassino, luego en Nápoles. Más tarde ingresó en la Orden de Predicadores y completó sus estudios en París y Colonia, donde tuvo por maestro a San Alberto Magno. Dotado de gran inteligencia, con sus discursos y escritos comunicó a los demás una extraordinaria sabiduría. Llamado a participar en el Segundo Concilio Ecuménico de Lyon por el Papa Beato Gregorio X, falleció durante el viaje en el monasterio de Fossanova el año 1274 en la región italiana del Lacio, el día 7 de marzo, fecha en la que años después se trasladaron sus restos a la ciudad de Toulouse, en Francia. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconocemos ante el Señor que necesitamos reconocernos pecadores para poder entrar en el ámbito de la misericordia inmensa de Dios. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste a Santo Tomás de Aquino digno de admiración por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas, concédenos comprender lo que él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías, elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías y David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra, y luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerle ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su jergón con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, que le mandó por Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego retiraos de su lado, para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos.
Las gentes de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa. Entre los servidores de David murió también Urías elitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí pecado de tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo decía Jesús al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Si nos fijamos fundamentalmente en los tres evangelios llamados sinópticos, porque son bastante semejantes entre sí, Mateo, Marcos y Lucas, nos daremos cuenta de que el centro de la predicación de Jesús, sobre todo en la primera parte de su ministerio, lo constituyen las llamadas parábolas del reino. O dicho de otra manera, el tema central de predicación de Jesús es el reino de Dios, la llegada del reino de Dios. De hecho, sus primeras palabras, según los evangelios, fueron una llamada a la conversión. Convertíos, porque está cerca el reino de Dios, porque está a la mano, está al caer, está al venir, el reino de Dios. Ciertamente no es un tema que Jesús se invente. La esperanza de un reino de Dios venía ya desde antiguo, en todo el Antiguo Testamento. De hecho, la esperanza de un reino poderoso, un reino que les liberara de las muchas ocasiones en las que los pueblos vecinos les invadían, viene sobre todo a partir de la promesa que el Señor hace a David y que hemos escuchado en estos días anteriores. Yo te voy a construir a ti una casa, un linaje
que no tendrá fin. De ese linaje sabemos nosotros que se cumple en la persona de Jesús, a quien sus contemporáneos llamaron en varias ocasiones Hijo de David. Es decir, reconocían que él venía de esa promesa de realeza hecha a David, al rey David. Jesús, por lo tanto, es el que va a traer ese reino de Dios que anuncia, cuya llegada anuncia. Es más, en una ocasión dirá, no hagáis caso a quien os diga que el reino de Dios está aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios está en vosotros. Cuando Pilato le pregunte por su reinado, por si él es rey, Jesús dirá, sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. No tiene nada que ver la palabra reino y reinado con lo que es habitual entre los seres humanos. El reinado de Dios, porque digamos que es la palabra con la que se puede entender mejor el reino de Dios, es el reinado de Dios, no es ni un territorio, ni una institución, ni una organización, no tiene ejércitos, no tiene nada parecido. El reinado de Dios se produce en el interior de aquellos seres humanos que reconocen al Señor como su Señor, lo aceptan en su corazón, creen y confían en Él, lo aman y lo obedecen. Y entonces, cuando eso ocurre en una persona, entonces se descubre el poder del reino de Dios. Porque del poder del reino de Dios es de lo que nos hablan estas dos parábolas que acabamos de escuchar. La del hombre que siembra en la tierra y esa semilla va produciendo sus frutos sin que él sepa cómo. Y la parábola de la semilla de mostaza, pequeñita, pero que produce un árbol grande. En ambos casos se está hablando de la potencia que tiene en sí el reino de Dios, como tienen potencia esas semillas. De hecho, está hablando de algo que Jesús mismo, durante toda su época en Nazaret, en la vida llamada oculta, fue Jesús observando. Veía las labores del campo, veía las labores de los pescadores en el lago, veía lo que ocurría con el milagro de la vida. Él es capaz de descubrir ese milagro donde se está manifestando Dios, el poder de Dios. Un milagro que al parecer en nuestro tiempo estamos ciegos y no vemos. No nos damos cuenta de que estamos rodeados de un verdadero milagro, es el milagro de la vida. Y Jesús nos hace caer en la cuenta de ello. Mirad, la semilla que siembra el sembrador. ¿Es Él quien da potencia a la semilla para que crezca? No, en absoluto. No hay nadie en este mundo que le dé potencia a la semilla para que crezca y dé los frutos. Ella sola lo produce. Tiene en su interior algo que le ha dado Dios. Los seres humanos no se lo pueden dar. Dios. Y lo mismo esas semillas que crecen sin que el hombre sepa cómo. Bueno, saber, si hemos llegado a saber, mediante la ciencia, se ha podido descubrir qué proceso sigue desde la descomposición por medio de la acción de la humedad del agua, etc. Sí sabemos cómo, pero ante eso lo que tenemos que hacer es asombrarnos y descubrir el misterio de algo que ocurre ahí y que desde luego de ello no somos responsables los seres humanos. Es Dios, por lo tanto, las semillas, la vida entera nos está hablando de Dios, porque es un verdadero milagro, la vida, toda la vida. En la otra semilla, la de la mostaza, pequeñita, también nos está hablando de la potencia del reino de Dios. De algo muy pequeño puede surgir después algo muy grande. La misma historia nos ha mostrado cómo efectivamente aquel núcleo
del grupo de los 12 que creyeron y siguieron a Jesús, rápidamente se expansionó y hasta llegar hoy a todo el mundo. En todas partes hay frutos de esa pequeña semilla que Cristo sembró un día. Es el misterio del reino de Dios, la grandeza del reino de Dios. Pero ese poder que tiene el reino de Dios es el que produce también la transformación de las personas. Venimos escuchando estos días la historia del rey David desde su juventud, elegido por el profeta Samuel de parte de Dios para que sustituyera como rey a Saúl, y en muchos momentos de su vida con una piedad y una fe profundamente grande en el Señor. En su nombre se enfrenta a aquel gigante de los enemigos. En su nombre va a realizar la conquista de Israel, pero vemos que en su vida, lo hemos escuchado hoy, también podía mezclarse esa gran piedad que, por ejemplo, mostraba en la lectura de ayer, esa oración de acción de gracias al Señor porque lo había elegido para darle tanta grandeza, pero es capaz de mezclarse también cuando falla y deja de escuchar y de guiarse por la palabra de Dios, puede cometer esos grandes pecados, esos dos que hemos escuchado hoy: la infidelidad, el adulterio y diríamos que el abuso de poder también, por ser rey. Y luego encima, cuando ve que se ha quedado aquella mujer encinta de él, para que no se entere el marido, lo trae primero a ver si logra que vaya a su casa y disimular así la unión que ha tenido con él, su mujer, y como no lo consigue, no se le ocurre otra cosa que procurar que lo maten. Es decir, que añade el crimen al adulterio que ya había cometido. Algo absolutamente abominable, pero por lo que se ve, no se daba cuenta de que estaba pecando. Tuvo que venir Natán, esta será la lectura de mañana, a hacerle ver lo que había hecho. Pero una vez más, el alma profundamente religiosa de David reacciona cuando se da cuenta de lo que ha hecho, y entonces entona su mea culpa, como solemos decir, se arrepiente. El salmo que acabamos de leer y recitar después de la primera lectura es el que al parecer compuso David para expresar de alguna manera su arrepentimiento. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y así prosigue en los siguientes versos expresando el dolor de haber ofendido a Dios. Y por esto quedó David como el ejemplo de un, diríamos, santo de la antigüedad, santo del Antiguo Testamento, como testigo de lo que hace el poder de Dios en el corazón de un hombre cuando éste es dócil, cuando se deja conducir por Dios. Hoy celebramos la festividad de otro gran santo, este sí canonizado por la Iglesia, en cuya vida también se produjo este gran milagro de la vida espiritual profunda que ocurre en el corazón de un hombre que se deja guiar por el reino de Dios. Ese reino de Dios nos llega a nosotros fundamentalmente por la palabra. El domingo pasado, precisamente por deseo del Papa Francisco, hace ya 2 años, celebrábamos la jornada de la palabra de Dios, recordando la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de un cristiano. Y es que el reinado de Dios se produce en la vida de una persona que acepta, escucha y obedece la palabra de Dios. Es Jesús mismo el que nos lo dice en otra parábola, la del sembrador, que sale a sembrar su semilla y parte de la semilla cae en tierra buena, parte en tierra que no es tan buena, y nos dice: la semilla es la palabra de Dios, y es
por medio de esa semilla de la palabra de Dios por la que crece el reino de Dios en el interior de las personas. Esa semilla echa raíces, nos ayuda a descubrir que Dios es el único en quien podemos confiar, de quien podemos fiarnos, y por lo tanto es esa semilla de la palabra de Dios la que va produciendo los frutos del reinado de Dios en el corazón humano, frutos de santidad. Así surge un Santo Tomás de Aquino, o pudo surgir un San Pablo, cuya conversión celebrábamos también esta misma semana, o tantos y tantos santos, también los de hoy. Ojalá que nosotros nos podamos contar un día entre los que, al escuchar, aceptar y obedecer la palabra de Dios, dejemos que Él reine en nuestros corazones y de esta manera podamos dar un testimonio mucho más claro ante nuestro mundo de hoy. Presentemos nuestras súplicas a nuestro Padre Dios, fuente de toda sabiduría. Por la Iglesia de Jesús, que ha recibido la verdad de Dios para anunciarla a todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, para que se esfuercen siempre en ser los primeros en vivir lo que predican, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que nunca pierdan de vista que su autoridad se les ha concedido para mejor servir al bien de la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no ven que el milagro de la naturaleza, la vida y el universo entero les está mostrando la existencia del Ser Todopoderoso a quien llamamos Dios y que se nos ha dado a conocer plenamente en su Hijo Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los filósofos y los científicos, por los estudiosos que buscan conocer las verdades últimas, para que, como Santo Tomás, sepan descubrir al Dios bueno y fiel, omnipotente y misericordioso, que nos invita a entrar en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que pecan y se levantan de nuevo, por los que se han instalado en la rebeldía contra Dios y quieren convertirse, para que todos encuentren en la infinita paciencia de Dios un motivo para volver a la casa del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ten compasión de tu pueblo, Señor. Perdónale y dale fuerzas para buscar siempre tu voluntad salvadora. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que te agrade el sacrificio que ofrecemos con alegría en esta fiesta de Santo Tomás, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Nicolás, Ángel, José Luis y Monseñor Juan del Río, obispo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. A cuantos alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyelos, Señor, con la enseñanza de Cristo Maestro, para que en esta fiesta de Santo Tomás de Aquino conozcan tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.